Una joven intentó ocultar su pasión por los libros, pero un sacerdote la golpeó por leer escondida. Pero el caballo rompió la puerta del templo. Lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. Y su vida nunca volvió a ser la misma. Suscríbete para más historias que tocan el alma. Comenta desde dónde nos ves. ¿Alguna vez has sentido que un simple libro puede ser más peligroso que un arma? En San Nicolás del Valle, ese miedo se respira en cada rincón, entre el polvo de los caminos y el sonido de caballos relinchando al amanecer. Aquí, los sueños se pisan como el barro de los establos, y los que se atreven a soñar terminan pagando caro. El sol apenas se asomaba sobre los campos de maíz cuando Mariela sintió la picadura del aire frío en su rostro. El rocío cubría las hojas verdes, brillando como si las tierras prometieran algo más. Pero ella sabía que esas promesas siempre se quedaban en los bolsillos de otros. «Mueve esas piernas, muchacha», gritó doña Trini, su abuela, desde la entrada del establo, su voz curtida por los años y la desilusión. Mariela recogió la soga con las manos ásperas por el trabajo y miró a los caballos salvajes que pastaban a lo lejos. Entre ellos, Relámpago, el caballo salvaje de pelaje oscuro y ojos indomables, la observaba en silencio, como si supiera que en su interior había más que callos y cansancio. Mientras arreaba las vacas, el sonido de caballos galopando y relinchando retumbó cerca del corral. Los hombres del rancho vecino, montados en yeguas imponentes, pasaron presumiendo sus historias de caballos, sus tierras y sus nuevos planes para modernizar la región. «Van a comprar tractores nuevos», murmuró un peón, «de esos grandotes con aire acondicionado». Mariela apretó los dientes. Los ricos cada vez más ricos y los suyos cada vez más endeudados, trabajando bajo el sol mientras las máquinas hacían el trabajo en los ranchos de los poderosos. Pero su mayor secreto no estaba en los campos ni en los establos. Lo guardaba bajo las tablas sueltas del piso de su cuarto, un libro viejo, de páginas amarillentas, que hablaba de otros mundos, de libertad, de justicia, historias que tocan el alma, prohibidas para alguien como ella. Al caer la tarde, después de acarrear agua y limpiar los corrales, Mariela se escondió detrás del granero. Sacó el libro, sus dedos temblando al pasar las páginas, su mente viajando más allá de los surcos de maíz y el zumbido de los insectos. «¿Qué haces ahí, chamaca?». La voz ronca y autoritaria la sacó del trance. Era Padre Silvestre, el sacerdote del pueblo, su sotana polvorienta, sus ojos juzgando, su presencia helando la sangre. Mariela cerró el libro de golpe, su corazón latiendo como un caballo salvaje desbocado. El sacerdote se acercó, sus botas hundiéndose en la tierra. «Sabes que leer cosas que no entiendes trae problemas y tentaciones», dijo, su tono cargado de amenaza. Relámpago relinchó a lo lejos, su silueta recortándose contra el horizonte rojo. El viento trajo el eco de sonidos de caballos, relinchando, como un presagio. Mariela guardó el libro bajo su blusa y bajó la mirada. Pero dentro de ella, una chispa se encendió. Porque aunque todos en San Nicolás del Valle se doblegaran ante el miedo y el poder, ella empezaba a entender que las verdaderas historias emocionantes no se contaban en misa. Se vivían, se sufrían, se cabalgaban. Y a veces, el relincho de un caballo podía ser el inicio de la rebelión. El olor a heno mojado y estiércol llenaba el aire cuando Mariela se metió al establo, con el corazón todavía acelerado por lo que había pasado con el sacerdote. La madera crujía bajo sus botas viejas, el polvo flotaba en los rayos de luz que se colaban por las rendijas. Afuera, los caballos salvajes corrían libres y ella, ahí dentro, escondía su único escape, ese libro de tapas gastadas que traía pegado al pecho. Se sentó sobre un costal de alfalfa, abrió el libro con cuidado y las palabras empezaron a bailar en su cabeza. Era como si, por un momento, los problemas se disolvieran,
Las deudas, el trabajo pesado, la pobreza, todo quedaba lejos mientras las páginas le contaban esas historias que tocan el alma. Pero la ilusión duró poco. ¿Otra vez con esas tonterías, Mariela? La voz de doña Trini la sacudió como un baldazo de agua fría. La mujer apareció en la puerta del establo, su rostro curtido por los años, los surcos marcados por el sol y la tristeza. Mariela se apresuró a cerrar el libro, pero ya era tarde. Abuela, yo solo estaba descansando tantito. Intentó justificarse, guardando el libro bajo la blusa. Doña Trini se acercó despacio, arrastrando los pies en la tierra. Sus ojos pequeños y brillosos no se perdían ni un detalle. «Descansar, dices», resopló, cruzándose de brazos. «Desde que se te metió en la cabeza eso de los libros, no haces otra cosa más que meterte en líos. Quieres terminar como tu madre». El silencio cayó pesado como un costal de maíz. Mariela bajó la mirada, apretando el libro contra el pecho. «Mi mamá solo quería aprender, no hizo nada malo», murmuró con la voz temblorosa. Doña Trini suspiró profundo, su rostro endurecido por los recuerdos. «Aquí, mija, soñar sale caro. Los ricos, los patrones, el sacerdote, todos ellos, no quieren gente que piense, quieren peones que obedezcan. Si sigues con eso, te van a hacer pedazos, como hicieron con tu madre». Un relincho rompió el silencio, seco y potente, viniendo desde los campos. Era Relámpago, el caballo salvaje que rondaba la zona, su silueta negra brillando entre los maizales. El sonido de caballos relinchando se mezcló con el viento, como un mal augurio. Mariela tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras de su abuela. El recuerdo de su madre, la imagen de su cuerpo cansado, su mirada rota, todo eso seguía ahí, en los rincones del rancho. Pero dentro de ella, algo se negaba a aceptar ese destino. «No quiero vivir toda la vida así, abuela. Sin saber, sin entender el mundo», dijo con la voz baja pero firme. «Quiero algo más que maíz, ganado y obedecer órdenes». Doña Trini la miró en silencio. Sus ojos se suavizaron apenas, como si por un segundo recordara también sus propios sueños rotos. «Mija, yo también quise otra vida, pero aquí no hay espacio para eso. Los que mandan ya decidieron por nosotros». Le tocó el brazo. «Y los caballos, por más salvajes que sean, terminan encerrados o muertos». Mariela apretó los dientes, sintiendo cómo la rabia le subía por dentro. «Pues yo no soy un caballo que se deja encerrar». La abuela la miró con pesar, pero no dijo nada más. Salió del establo, arrastrando su cansancio, mientras Mariela se quedaba ahí, sola, escuchando los cascos de los caballos galopando y relinchando en la distancia. Aferró el libro con más fuerza, jurándose a sí misma que no iba a dejar que el miedo la detuviera. Afuera, los campos parecían infinitos, pero dentro de ella, los límites empezaban a romperse. Y aunque el precio de soñar fuera alto, había decidido que valía la pena pagarlo. El repique seco de las campanas se escuchó desde temprano, arrastrándose por las calles polvorientas de San Nicolás del Valle, mezclándose con el mugir del ganado y el sonido de caballos relinchando que venía desde los corrales. Era domingo, y eso significaba misa y miedo. La iglesia de adobe blanco, con las paredes agrietadas por el tiempo, se alzaba en el centro del pueblo como una advertencia. Todos sabían que, ahí dentro, no solo se rezaba, también se decidía el destino de los pobres. Padre Silvestre apareció en la puerta, su figura alta y flaca, envuelta en la sotana negra que parecía absorber la poca luz de la mañana. Su rostro era seco, de facciones duras y mirada filosa como si pudiera cortar la voluntad de cualquiera con solo verlos. Los hombres se quitaban el sombrero al verlo pasar. Las mujeres bajaban la cabeza, las manos temblorosas sobre los rosarios. Nadie quería atraer su atención, porque en San Nicolás el sacerdote no solo hablaba de Dios,
También manejaba los hilos de los terratenientes, los que controlaban las tierras, los tractores nuevos, las cientos de cabezas de ganado. Mariela, parada al fondo del templo, lo observaba con una mezcla de rabia y nervios. Recordaba el día en que su madre le dijo que en el pueblo había dos maneras de desaparecer: por hambre o por levantar la voz. Padre Silvestre subió al púlpito, sus manos huesudas aferradas al borde de la madera. La iglesia quedó en silencio. Solo se escuchaba el golpeteo de los cascos de los caballos salvajes que trotaba a lo lejos. «El Señor nos dio este valle», empezó, su voz grave llenando el lugar. «Nos dio las tierras y nos dio el orden. Y quien se aparta del camino, se aparta de Dios». Sus palabras flotaban en el aire, pesadas, cargadas de una amenaza que todos entendían, pero que nadie se atrevía a nombrar. Mariela sintió la mirada del sacerdote clavarse en ella. No dijo nada, pero en sus ojos brillaba el desprecio, como si pudiera leerle los pensamientos, como si supiera de su libro escondido, de su rebeldía silenciosa. Al salir de la iglesia, los murmullos no tardaron en llenar las calles. «Dicen que van a comprar más maquinaria», comentó un jornalero. «Tractores nuevos de esos que hacen todo en un suspiro». «¿Y nosotros qué? ¿A seguir rompiéndonos el lomo?», respondió otro escupiendo al suelo. El padre Silvestre pasó entre ellos, su figura imponente como una sombra que se arrastraba sobre el polvo. «La tierra es de los que saben usarla, no de los que se la pasan soñando», dijo sin necesidad de alzar la voz, pero todos lo escucharon. Mariela lo observó alejarse, sintiendo cómo la rabia le quemaba el pecho. Sabía que él no solo hablaba de los libros, de la educación, hablaba de su madre, de todos los que alguna vez quisieron más de lo que el pueblo les permitía. El sonido de caballos galopando y relinchando cortó sus pensamientos. Desde los potreros, Relámpago, el caballo salvaje, apareció entre la maleza, su melena oscura moviéndose con el viento, su relincho rompiendo el silencio como un grito de libertad. Doña Trini, a su lado, la sujetó del brazo. «No lo provoques, Mariela», susurró refiriéndose al sacerdote. «Ese hombre no perdona». Pero dentro de Mariela ya se estaba gestando algo más fuerte que el miedo, porque entendía, como nunca antes, que si se quedaba callada terminaría como su madre, rota, invisible, olvidada, y juró, mientras el caballo salvaje la miraba desde lejos, que esta vez la historia sería distinta. El sol caía despacito, tiñendo de rojo los techos de teja en San Nicolás del Valle, y las calles se quedaban vacías, como si el pueblo entero se metiera en sus casas para evitar las habladurías o los ojos curiosos. Era la hora perfecta para que Mariela hiciera lo que más le gustaba y lo que más peligro traía. Cruzó la plaza con el corazón acelerado, mirando a los lados como quien esconde un pecado. En sus manos, envuelto en un trapo viejo, llevaba su tesoro, ese libro de páginas gastadas que hablaba de mundos diferentes, de historias que tocan el alma, de personas que se rebelaban, que no aceptaban su destino. La iglesia estaba en silencio, solo el eco de sus propios pasos sobre las losas frías la acompañaba. Sabía que nadie se atrevería a quedarse ahí a esa hora. Ni siquiera los más devotos querían encontrarse solos con el padre Silvestre. Se metió entre los bancos, buscando el rincón oscuro junto al altar viejo. Ahí, escondida, se sentó en el suelo y abrió el libro, sintiendo que por fin podía respirar. Las palabras fluían como agua en su cabeza, pero no alcanzó ni a leer una página completa cuando una sombra se alzó sobre ella. El eco seco de unas botas sobre la piedra heló el ambiente. «¿Qué crees que haces aquí?». La voz del padre Silvestre retumbó como un trueno, profunda, cortante. Mariela intentó cerrar el libro, pero ya era tarde. El sacerdote se agachó, su rostro endurecido, los ojos brillando con esa mezcla de rabia y poder que todos en el pueblo conocían. «¿Crees que las letras te van a dar de comer, niña? ¿Crees que soñar te va a sacar del lodo?».
Su mano se alzó y el golpe seco llegó antes de que ella pudiera reaccionar. El dolor le ardió en la mejilla, pero más que el golpe le dolió la vergüenza. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no de miedo, de coraje. «Aquí los pobres obedecen, no piensan», escupió el sacerdote, tirando el libro al suelo. «Los que quieren salirse del camino terminan peor que los caballos salvajes, muertos o encerrados». El corazón de Mariela latía tan fuerte que le zumbaban los oídos, pero no dijo nada. Sabía que si hablaba, si se atrevía a retarlo en ese momento, todo sería peor. El sacerdote se alejó, sus botas resonando contra las losas. La iglesia volvió a quedarse en silencio, pero no por mucho. Desde la puerta rota que daba al patio trasero, un relincho seco rompió la calma. Mariela se levantó, limpiándose las lágrimas con la manga, y vio la figura inconfundible de Relámpago. El caballo salvaje, parado entre las sombras, su melena oscura agitada por el viento. El animal la miraba fijo, los ojos brillantes como dos carbones encendidos. No necesitaba hablar, su presencia lo decía todo. Él también había sufrido, había visto la injusticia, pero seguía de pie, libre, indomable. Mariela recogió su libro del suelo, las páginas sucias, algunas rotas, pero aún legibles. Se prometió que no iba a dejar que el miedo la encerrara, ni que los golpes la hicieran olvidar quién era. Aferró el libro. Sintió el sonido de caballos relinchando en la distancia y entendió que, aunque el padre silvestre fuera fuerte, aunque los poderosos tuvieran sus tractores nuevos, su ganado y sus tierras, ella tenía algo que ellos no podían controlar: la convicción de que los sueños, por más castigados que sean, siempre encuentran la manera de cabalgar libres. Y esa noche, Mariela juró que su lucha apenas comenzaba. La noche caía espesa sobre San Nicolás del Valle, como un manto negro que lo cubría todo. Los grillos cantaban, los perros ladraban a lo lejos, y entre las sombras se escuchaba el crujir de los maizales moviéndose con el viento. Mariela caminaba a paso lento, con el libro escondido bajo la blusa y el corazón acelerado, sintiendo que cada paso la acercaba a algo o a alguien. Desde la pelea con el sacerdote, todo en el pueblo se sentía más tenso. Los ojos de los viejos la seguían, las mujeres murmuraban, y hasta los hombres del rancho vecino comentaban a escondidas sobre su atrevimiento. Pero a Mariela ya no la detenía el miedo. Esa noche, al cruzar la cerca de la granja, lo escuchó de nuevo. Un relincho fuerte, seco, que rompió el silencio. Giró la cabeza y lo vio, parado entre las sombras, brillando bajo la luna. Relámpago, el caballo indomable, ese semental negro que todos decían que no se dejaba domar por nadie. Pero esta vez no estaba solo. A su lado, un caballo blanco, de mirada tranquila y porte elegante, la observaba también. Los dos eran como la noche y el día, uno salvaje y oscuro, el otro sereno y brillante, pero ambos cargaban algo que Mariela entendía bien: la necesidad de ser libres. El caballo blanco era propiedad de don Hilario, el hombre rico dueño de media región, el mismo que alardeaba de su maquinaria moderna, de sus tractores nuevos y de su ganado numeroso. Todos sabían que ese animal estaba valuado en más de lo que cualquier familia humilde ganaba en años de trabajo. Mariela se agachó entre los pastizales, el libro bien escondido, sin perder de vista a los caballos. El semental negro, con su melena revuelta y los músculos tensos, se acercó despacio, su relincho suave rompiendo la oscuridad. «¿Me estás siguiendo o qué?», susurró Mariela, sintiendo una sonrisa en los labios a pesar de todo. Relámpago se detuvo a unos metros, sus ojos brillando en la penumbra. No se movió, pero tampoco se alejó. Era como si supiera que ella también estaba harta de las reglas, de los gritos, de los golpes que no se ven. El caballo blanco relinchó y corrió hacia la cerca, regresando a los terrenos de la granja de don Hilario. Relámpago se quedó un momento más, observando a Mariela.
antes de desaparecer entre los maizales. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Mariela entendió que ya no estaba sola en su rebeldía. En el brillo de los ojos de ese caballo indomable y en el relincho que resonaba en la oscuridad, encontró algo que ni los poderosos, ni el sacerdote, ni siquiera la pobreza podían arrebatarle: la dignidad. Apretó el libro contra el pecho y sonrió para sí misma. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero ahora tenía un aliado que no hablaba, pero lo decía todo. El polvo se levantaba en el camino como una nube espesa, cubriendo todo a su paso. Los niños dejaban de jugar, los hombres se quitaban el sombrero y las mujeres miraban en silencio. El convoy de camionetas nuevas venía bajando por la loma, brillando bajo el sol, como si trajeran consigo no solo riqueza, sino un mensaje bien claro: aquí mandan los de arriba. Don Hilario, el terrateniente más poderoso de la región, venía sentado en la primera camioneta, sonriendo satisfecho, rodeado de sus hombres, todos con botas relucientes y sombreros caros. Atrás, 2 enormes tractores nuevos, rojos y brillantes, avanzaban arrastrando el orgullo de los ricos. Mariela los observaba desde la esquina de la calle, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. La tierra le pertenecía a su gente desde generaciones, pero cada vez que llegaba una de esas máquinas modernas, sentía que les arrebataban un pedazo más. Doña Trini, parada junto a ella, murmuró: esos tractores van a dejar sin trabajo a medio pueblo. Y todavía los presumen, respondió Mariela con rabia contenida, como si fueran el premio por jodernos la vida. La caravana se detuvo frente a la iglesia. El sacerdote, con su sotana planchada y su mirada fría, salió a recibirlos. Saludó a don Hilario como si fuera un viejo amigo, intercambiando sonrisas y palabras que el resto no alcanzaba a escuchar, pero todos sabían de qué se trataba: negocios, tierras, poder. Cuando la fe se mezcla con la ambición, los pobres siempre pierden, dijo doña Trini sin apartar la vista. Mariela sintió el estómago apretado. En su pecho, la impotencia hervía como agua en olla vieja. Veía a los jornaleros, a los que trabajaban de sol a sol, con las manos llenas de tierra y los rostros quemados por el sol, mirándolo todo con resignación. Los ricos compraban maquinaria, agrandaban sus ranchos, mientras las familias humildes apenas podían mantener la dignidad en pie. Esa misma tarde, al regresar a casa, Mariela encontró a Relámpago pastando cerca de los potreros, su silueta negra recortada contra el cielo anaranjado. El caballo alzó la cabeza al verla, su mirada intensa, salvaje, tan libre como ella soñaba ser. Se acercó despacio, acariciándole el cuello y susurró: aquí nadie regala nada, ni respeto, ni libertad, ni dignidad. Hay que ganárselo. El sacerdote aparecía a lo lejos, caminando junto a don Hilario, señalando las tierras, las casas humildes, como si fueran suyas. Los planes ya estaban hechos, las decisiones tomadas, y a los de abajo solo les quedaba obedecer. Pero Mariela no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Mientras el polvo se asentaba y las máquinas rugían en los campos, algo dentro de ella se encendía, más fuerte que el miedo. Sabía que ser joven y pobre en San Nicolás del Valle era casi una sentencia, pero también sabía que los que se atreven a soñar, los que se aferran a su dignidad, pueden cambiar el rumbo, aunque les cueste todo, y Mariela ya estaba lista para pagar ese precio. El viento soplaba fuerte esa tarde, levantando nubes de polvo que se enredaban entre las milpas y los potreros de San Nicolás del Valle. Mariela caminaba sola, alejándose del rancho, de las miradas, de los chismes, de los murmullos que decían que era una joven rebelde, una que no sabía quedarse en su lugar. En el pueblo ya todos murmuraban sobre ella. Desde que la vieron enfrentarse al sacerdote y hablar sin agachar la cabeza, las cosas habían cambiado. Algunos la miraban con respeto,
otros con miedo y los poderosos con odio. Pero en ese momento, Mariela solo pensaba en encontrar a Relámpago, ese caballo salvaje que la seguía como una sombra que parecía entender su rabia, su soledad, sus ganas de romper las cadenas. Cruzó la cerca rota al final del potrero y avanzó entre los arbustos secos, hasta que escuchó el relincho seco que la hizo detenerse. Al otro lado del claro, los vio. Una manada entera de caballos salvajes, corriendo libres entre los pastizales, sus crines al viento, sus cascos levantando tierra, sus cuerpos brillando bajo el sol. No tenían dueño, no obedecían órdenes, no les importaba si alguien era rico o pobre. Eran libres y punto. Relámpago lideraba la manada, imponente, su pelaje negro como la noche, los músculos tensos, la mirada indomable. Mariela sintió un nudo en la garganta al verlos, porque en ellos veía lo que a ella le negaban todos los días: la libertad, la dignidad, la posibilidad de decidir su propio camino. Se agachó entre los matorrales, observándolos en silencio, hasta que sintió que alguien se le acercaba. Giró rápido, lista para defenderse, pero era doña Trini, su abuela, que venía caminando despacio con los ojos cansados y el ceño fruncido. «No deberías andar sola por acá, Mariela», dijo en voz baja. «El sacerdote y los patrones andan molestos, y cuando esa gente se molesta, alguien termina pagando». Mariela no respondió. Solo miraba a los caballos salvajes, sintiendo el pecho apretado de tanta impotencia. «¿Ves esos caballos?», continuó doña Trini, mirando la manada. «Son libres porque no saben de dueños, ni de tierras, ni de órdenes. Pero hasta ellos tienen que andar escondiéndose porque los ricos los quieren enjaular, igual que a nosotros». Mariela se levantó despacio, el viento enredándole el cabello, la mirada fija en Relámpago. «Yo no pienso esconderme, abuela», dijo firme. «Ya estoy harta de vivir agachada, de ver cómo nos pisan, de tener miedo. Los ricos tienen tierras, los patrones tienen sus tractores nuevos, el sacerdote se cree dueño del pueblo. Pero yo todavía tengo algo que nadie me va a quitar». «¿Y qué es eso?», preguntó doña Trini con tristeza. «La dignidad, abuela», respondió Mariela sin titubear. «Eso no se vende, no se rompe, no se calla». El relincho fuerte de Relámpago rompió el silencio, como si entendiera cada palabra. La manada desapareció entre los árboles, pero el mensaje ya estaba claro. Mariela no iba a esconderse más, ni de los ricos, ni del sacerdote, ni de nadie. La cantina del pueblo siempre olía a sudor, tabaco barato y promesas rotas. Las mesas viejas, las sillas cojas y las paredes llenas de polvo parecían guardar secretos que nadie se atrevía a decir en voz alta. Pero esa tarde, los murmullos eran imposibles de ignorar. Mariela pasó por ahí con la cabeza alta, cargando una canasta de verduras que su abuela le había encargado. Aunque intentó no escuchar, las voces de los hombres sentados en la cantina la alcanzaron igual que el eco de un mal recuerdo. «Dicen que el sacerdote ya perdió el control», comentó uno chupando el cigarro, la mirada ida. «Que se le fue la mano con la muchacha esa, la rebelde, la joven que lee libros escondidos», respondió otro, riendo con malicia. «¿Qué se puede esperar? Siempre queriendo jugarle al valiente». Mariela apretó los labios, la sangre le hervía en las venas. No necesitaba voltear para saber que hablaban de ella. Desde que el padre Silvestre la golpeó en la iglesia, los chismes no habían parado, como si su dignidad fuera un tema de conversación cualquiera. Pero entre los hombres de la cantina, uno la miraba distinto. Don Rogelio, el capataz de los ranchos de los ricos, estaba sentado en la esquina solo, observándola en silencio. No era como los otros. Tenía fama de duro, pero justo, y sus ojos, aunque cansados, parecían entender más de lo que decían. Mariela siguió su camino, pero sintió la mirada de don Rogelio clavada en la espalda. Sabía que la estaba vigilando, tratando de entender qué traía entre manos.
Esa noche, mientras el pueblo se apagaba y los caballos salvajes relinchaban en la distancia, Mariela salió al corral buscando a Relámpago. El semental negro apareció entre las sombras, su melena al viento, sus ojos intensos, como siempre, siguiéndola a todas partes. Se acercó despacio, acariciándole el cuello, susurrando: «Los ricos compran tractores, los hombres se llenan la boca de chismes, el sacerdote cree que manda, pero aquí, en el campo, solo los libres deciden su camino». El caballo relinchó suave, como si entendiera cada palabra, y Mariela sintió que, pase lo que pase, su lucha ya había empezado. Pero no estaba sola. Don Rogelio, desde las sombras, también la observaba. Y él sabía que esa muchacha, con su mirada firme y sus libros escondidos, iba a poner de cabeza a todo San Nicolás del Valle. Los días en San Nicolás del Valle se sentían más pesados desde que el padre Silvestre decidió que vigilar a Mariela era su nueva misión. Ya no podía caminar por la plaza sin sentir esos ojos clavados en la espalda, ojos fríos, llenos de desconfianza, como si en cualquier momento la fueran a acusar de algo más grave que leer un libro. Las puertas se cerraban al paso de la joven, las ventanas se entornaban apenas lo suficiente para que las miradas se asomaran y los murmullos llenaran el aire. Esa mañana, mientras acarreaba agua desde el pozo, vio al sacerdote parado junto a la iglesia, cruzado de brazos, observándola sin disimulo. Su sotana negra parecía absorber la luz del sol, su rostro era una piedra, pero sus ojos, esos ojos decían todo: desconfianza, amenaza y un dejo de rabia. «Mira cómo te vigila ese hombre», susurró doña Trini, que también cargaba un balde. «Lo traes entre ceja y ceja, mija. Que me vea todo lo que quiera», contestó Mariela, aunque el nudo en su estómago decía otra cosa. «No me va a hacer agachar la cabeza». Pero el miedo era traicionero, y ella lo sabía. No era solo el sacerdote. Los hombres de don Hilario, los terratenientes, también la miraban con desconfianza. Sabían que una muchacha con libros, con pensamientos propios, podía ser más peligrosa que cualquier protesta. Esa noche, mientras el pueblo dormía y los grillos llenaban el silencio, Mariela salió de su cuarto. Caminó entre las sombras, esquivando los perros callejeros, esquivando las miradas curiosas. Iba al corral, a buscar su refugio, ese rincón entre los establos donde podía pensar en voz alta, donde podía ser ella misma. Ahí estaba Relámpago, como siempre, parado en medio de la oscuridad, su silueta negra recortada contra la luna. El caballo salvaje se acercó despacio, su relincho bajo, casi como un susurro. «Solo tú me entiendes», dijo Mariela, apoyando la frente en el lomo cálido del animal. «A veces siento que todos me están vigilando, que las puertas se cierran a mi paso, pero contigo todo se me olvida». El caballo indomable relinchó suave, y por un momento Mariela se permitió bajar la guardia. Pero justo cuando acariciaba su melena, escuchó el crujir de las hojas, pasos lentos, pesados. Alguien los observaba. Mariela se giró rápido, el corazón en la garganta, pero no vio a nadie. Solo las sombras bailando entre los maizales, el viento jugando con el polvo y el eco lejano de unas pisadas desapareciendo en la oscuridad. Sabía que era el padre Silvestre o uno de sus hombres. Sabía que las paredes del pueblo escuchaban, que las puertas se cerraban para protegerse o para espiar, pero también sabía que dentro de ella la determinación crecía más rápido que el miedo. Apretó los puños, le dio una última caricia a Relámpago y susurró: «Que me vigilen, que hablen, que cierren puertas. No me voy a esconder, ya no». Y mientras el caballo salvaje relinchaba suave, Mariela regresó a casa, decidida a enfrentar lo que viniera. Porque aunque los ojos la siguieran y las puertas se cerraran, ella ya había elegido su camino. El sol caía a plomo sobre los campos de San Nicolás del Valle, y el aire olía a tierra seca, a hojas quemadas, a maíz que empezaba a marchitarse antes de tiempo.
Los campesinos sudaban bajo ese calor que te cala hasta los huesos, cortando mazorcas, arando como podían, mientras los tractores nuevos de los ricos pasaban al fondo, retumbando como si fueran dueños de todo. Mariela estaba ahí, con las manos llenas de tierra, el cuello ardiendo del sol, pero la cabeza llena de ideas. Veía a su abuela encorvada, jalando costales, a los hombres viejos con las camisas empapadas de sudor, y no podía evitar sentir cómo la rabia le subía por dentro. «No hay agua suficiente», dijo uno de los jornaleros mirando el campo reseco. «Si no llueve pronto, se nos viene abajo la cosecha». Mariela miró las plantas de maíz, débiles, dobladas, y se le apretó el estómago. Sabía lo que venía. El hombre rico, don Hilario, aprovecharía para comprar tierras baratas. Los patrones meterían más maquinaria y los pobres, los de siempre, se quedarían sin nada. El sacerdote, como siempre, no decía nada. Solo caminaba por el pueblo con esa cara de superioridad, como si le pesara más la sotana que la conciencia. Mariela ya no podía quedarse callada. Sabía que la tierra se estaba secando, que el maíz no iba a rendir, que el sudor de los campesinos se perdía en el polvo y que los de arriba se beneficiaban del cansancio de los de abajo. Pero también sabía que la única forma de cambiar las cosas era abriendo los ojos y los libros. Mientras los demás terminaban la jornada, Mariela se apartó con la cabeza baja, pero la mirada encendida. Se sentó bajo la sombra de un mezquite y sacó ese cuaderno viejo donde escribía sus planes, sus sueños, sus ideas. «¿Qué haces ahí, muchacha?». La voz ronca de don Rogelio, el capataz, la sorprendió. Mariela cerró el cuaderno rápido, pero ya era tarde. «No estaba haciendo nada malo», dijo con el corazón acelerado. Don Rogelio se agachó junto a ella, su rostro curtido por el sol, los ojos cansados, pero atentos. «Sé que no, Mariela, pero en este pueblo pensar ya es peligroso. Más si eres joven, más si tienes esa mirada de no dejarte». Ella lo miró fijo, sin bajar la cabeza. «Estoy cansada de ver cómo se nos cae la tierra, cómo nos quitan lo poco que tenemos, cómo se burlan de nuestra dignidad», respondió con rabia contenida. «¿A poco vamos a seguir agachando la cabeza?». Don Rogelio sonrió apenas, como si en sus años de capataz nunca hubiera escuchado algo así de una muchacha. «Cuidado, niña, el sacerdote no olvida, los ricos no perdonan». Mariela se levantó, sacudiéndose el polvo de las manos, y miró el campo, los surcos secos, el maíz medio muerto, pero también el cielo, el viento, la promesa de algo distinto. «Me pueden vigilar, me pueden amenazar, pero no me van a quitar lo más importante», dijo con los ojos encendidos. «La dignidad de don Rogelio, eso no se vende». El viejo la vio alejarse, con esa mezcla de orgullo y preocupación, sabiendo que lo que se venía no iba a ser fácil, pero también que en esa muchacha ya nadie podía apagar la fuerza que traía dentro. El cielo se puso gris de golpe, como si las nubes hubieran bajado en silencio para tragarse el pueblo. El viento se colaba entre los árboles, los techos crujían, las ramas se agitaban, y en San Nicolás del Valle todos sabían que se venía una tormenta de las fuertes. Los animales andaban inquietos, las gallinas se escondían, los caballos salvajes corrían al fondo de los potreros, y el aire olía a tierra mojada antes de que cayera la primera gota. Pero no era solo el clima lo que se sentía denso. La tensión en el pueblo también estaba a punto de reventar. Mariela lo supo cuando lo vio venir. El sacerdote, con la sotana negra ondeando, la cara dura y los ojos encendidos de coraje, la encontró saliendo de la plaza. Ella cargaba su cuaderno, escondido bajo la blusa, y el corazón acelerado. «¿Qué tanto andas escribiendo, muchacha?», le soltó de golpe con esa voz seca que retumbaba como trueno. Mariela lo miró firme, sin agachar la cabeza, aunque las tripas se le apretaban del susto. «Eso no es asunto suyo», respondió, sabiendo que se metía en más problemas. Pero el sacerdote no estaba de humor.
El viento le despeinaba el cabello y la tormenta le daba la excusa perfecta para actuar. ¿Sabes qué pasa con los que creen que pueden salirse del camino?, le dijo acercándose. Los perdemos o los encerramos. Antes de que pudiera reaccionar, la sujetó del brazo con fuerza. Mariela forcejeó, pero la arrastró por la calle vacía. La gente ya se había metido en sus casas, todos escondidos, esperando que el cielo se cayera sin meterse en lo que no les corresponde. La llevó hasta la iglesia empujándola adentro. Las puertas de madera crujieron cuando las cerró con llave. «Aquí vas a tener tiempo de pensar, joven rebelde», escupió el sacerdote, mirándola de arriba abajo con desprecio. Mariela golpeó la puerta, sintiendo la desesperación subirle por el pecho. Afuera, los primeros rayos partieron el cielo. La lluvia empezó a caer con fuerza y el pueblo quedó envuelto en el ruido de la tormenta. Dentro de la iglesia, las velas parpadeaban y las paredes frías parecían achicarse. «¡Ábrame!», gritó Mariela, golpeando de nuevo, pero solo escuchó los pasos del sacerdote alejándose, su sombra desapareciendo por el pasillo. El agua golpeaba los ventanales, el trueno sacudía el techo y el miedo se mezclaba con la rabia. Mariela respiró hondo, cerró los ojos y se prometió que no iba a quebrarse. No era la primera vez que la querían encerrar, ni sería la última. Afuera, los caballos salvajes seguían corriendo, el viento soplaba con fuerza y la tormenta, como ella, no se iba a calmar tan fácil. La noche apenas empezaba y su lucha también. La tormenta arremetía con furia sobre San Nicolás del Valle. La lluvia caía en ráfagas que parecían agujas y los relámpagos partían el cielo como cuchillos de luz. Dentro de la iglesia, Mariela seguía golpeando la puerta de madera con las manos adoloridas, la voz ronca de tanto gritar. «¡Ábrame! ¡Esto no se hace!», repetía una y otra vez. Pero solo el retumbar de los truenos le respondía. Sabía que nadie iba a salir. Sabía que el sacerdote, ese hombre que se decía guía espiritual, la había encerrado con la intención de quebrarla, de darle una lección, de dejar claro que en el pueblo las jóvenes como ella no tenían derecho a pensar, ni a soñar, ni a levantar la cabeza. Pero también sabía que fuera de esas paredes no todo estaba perdido. Entre los truenos, entre el silbido del viento, un sonido distinto se coló entre el estruendo. Un relincho, fuerte, salvaje, cercano. Mariela se quedó quieta, el corazón latiéndole en el pecho como tambor de guerra. Se acercó a la puerta y pegó el oído. El suelo temblaba bajo sus pies, los cascos golpeaban la tierra con furia y en medio de la oscuridad supo que era él, Relámpago, su compañero de batallas, el caballo salvaje que nadie podía domar. Los gritos de los vecinos comenzaron a escucharse en la calle. La gente salía de sus casas a pesar de la tormenta, asomándose entre las ventanas, las puertas entreabiertas, las miradas curiosas y temerosas al mismo tiempo. «Es el caballo negro, ese animal está loco», gritó alguien. Pero Mariela no sintió miedo. Al contrario, una chispa de esperanza se encendió dentro de ella. Los cascos golpearon la plaza. El sonido seco y potente se mezclaba con los truenos. Relámpago, guiado por el instinto, por el vínculo que los unía, por el aroma de su miedo y su coraje, llegó hasta la puerta del templo. Un nuevo relincho retumbó en el aire, fuerte, decidido, y entonces, sin pensarlo, el caballo embistió. La madera vieja crujió, los goznes se sacudieron, los tablones se astillaron. «¡Vamos, Relámpago!», susurró Mariela, con los ojos llenos de lágrimas. La segunda embestida fue más fuerte. Las bisagras se doblaron, la cerradura saltó, y la puerta se abrió de golpe, lanzando astillas y truenos al aire. El pueblo entero lo vio. El caballo indomable, mojado por la lluvia, con la melena alborotada, las patas llenas de lodo, parado en la entrada del templo como un guardián, como un símbolo de que la libertad siempre encuentra un hueco por donde colarse. Mariela salió temblando,
empapada, con el rostro pálido pero los ojos encendidos. La gente la miraba en silencio, unos asustados, otros admirados, todos confundidos. El sacerdote apareció detrás, la cara desencajada, la sotana pegada al cuerpo por la humedad, los ojos llenos de furia y vergüenza. Esta muchacha necesita disciplina, está desafiando el orden, la fe, la autoridad, gritó, pero su voz ya no imponía tanto como antes, porque ahí bajo la lluvia todos vieron lo que pasó. Vieron cómo un simple caballo salvaje, guiado por el lazo con una joven valiente, rompió la puerta que el miedo había cerrado. El pueblo, por primera vez en mucho tiempo, empezó a cuestionar, a preguntarse si tal vez, solo tal vez, las cosas no tenían que seguir igual. Y Mariela, empapada pero con el alma en alto, entendió que a veces, cuando todo parece perdido, los golpes, los truenos y los relinchos abren las puertas que parecían imposibles de derribar. El barro se pegaba en las botas, pesado, traicionero, como si el mismo suelo quisiera atrapar los secretos que tantos años habían estado enterrados. La tormenta había dejado charcos por todas partes, las calles llenas de lodo, y el aire olía a tierra mojada y a verdades que empezaban a salir a la luz. Mariela caminaba rápido, el corazón acelerado, los pies hundiéndose en el barro, pero sin detenerse. Desde que Relámpago rompió la puerta de la iglesia, algo cambió en el pueblo. La gente murmuraba, los ojos ya no bajaban tan fácil y la figura del sacerdote ya no se sentía tan intocable. Fue don Rogelio, el capataz, quien la buscó esa mañana. «Tenemos que hablar», le dijo, su voz grave, su mirada seria. «Hay cosas que debes saber, cosas que se escondieron en la tierra, y ya es hora de desenterrarlas». Lo siguió hasta una bodega vieja, detrás de los corrales, donde guardaban herramientas rotas, papeles viejos y recuerdos que nadie quería ver. El lugar olía a humedad y a polvo, pero lo que encontraron ahí cambió todo. Entre cajas podridas y costales rotos, don Rogelio sacó un paquete de documentos, papeles amarillentos, manchados por la lluvia, pero aún legibles. «Esto lo encontré hace años, pero nadie quería meterse en problemas», dijo el hombre, mientras extendía los papeles sobre una mesa improvisada. «Son escrituras, contratos, tratos entre los terratenientes y...» Hizo una pausa. «Y el sacerdote». Mariela se inclinó para leer. Sus manos temblaban, su vista se nublaba a medida que entendía lo que tenía frente a ella. Eran papeles que hablaban de tierras, de intercambios turbios, de promesas rotas, documentos donde el padre Silvestre y los hacendados acordaban quitarle sus terrenos a los campesinos bajo pretextos falsos, usando el peso de la iglesia y la ignorancia de la gente para despojar a los más humildes. «Tu familia también fue víctima de esto», dijo don Rogelio bajando la voz. «Tu mamá, tu papá, ellos tenían tierra, poca pero suya. Se la quitaron con mentiras, diciendo que era terreno para la iglesia, para los patrones, y los dejaron sin nada». Mariela sintió que se le cerraba la garganta. Los recuerdos de su madre, de su padre trabajando hasta caer rendido, de su abuela contando historias a medias, todo encajaba ahora como piezas rotas de un rompecabezas. «Nos hicieron creer que fue mala suerte, que así era la vida», murmuró Mariela apretando los dientes. «Pero fue el sacerdote, fue esa gente. Nos quitaron todo». El barro seguía escurriéndose por las calles, pero ahora parecía que lo ensuciaba todo menos la verdad. «¿Por qué me dices esto ahora?», preguntó con rabia contenida. Don Rogelio la miró serio, su rostro endurecido por los años y por las injusticias tragadas en silencio. «Porque ya nadie se atreve a callarte, y porque tú no eres de las que se agachan. Si alguien puede abrirle los ojos al pueblo, eres tú». Mariela cerró los ojos un segundo, respiró hondo y supo que lo que venía no sería fácil. Pero también supo que no podía seguir cargando con la mentira ni con el miedo.
Los secretos ya estaban fuera, embarrados en el barro, listos para ser mostrados al mundo. Y ella, por primera vez, estaba lista para hacerlo. El amanecer se asomó lento sobre San Nicolás del Valle, pero no trajo calma. El pueblo seguía en silencio, como si todos contuvieran el aire, esperando ver cuál sería el siguiente movimiento. Los rumores sobre los papeles encontrados, las tierras robadas y las traiciones del sacerdote ya corrían de boca en boca. Mariela no había dormido. La noche se le fue entera pensando en lo que había visto, en los documentos que probaban cómo les habían arrebatado lo poco que tenían, cómo su familia había sido otra más en esa lista de abusos escondidos bajo la sotana y el poder. Caminó hasta el corral, donde Relámpago pastaba tranquilo, su silueta negra destacando entre el pasto mojado por el rocío. El caballo salvaje levantó la cabeza al verla, sus ojos brillantes, atentos, como si supiera que dentro de ella se libraba una tormenta peor que la que azotó el pueblo días atrás. Se acercó despacio, apoyando la frente en su cuello tibio. «Tengo miedo, ¿sabes?», le susurró. «Si hablo me van a señalar, me van a querer desaparecer. Pero si me callo, sigo siendo parte de esta mentira». El caballo relinchó suave, su aliento tibio se mezclaba con el frío de la mañana, y Mariela entendió que su silencio la protegía, sí, pero también la encadenaba. Las palabras de don Rogelio le retumbaban en la cabeza. «Si alguien puede abrirle los ojos al pueblo, eres tú». Sabía que la elección era suya. Podía quedarse callada, protegerse, pasar desapercibida, hacer como que nada pasaba, como tantos antes. O podía enfrentarse al sacerdote, a los terratenientes, a las miradas que la juzgarían, a las puertas que se cerrarían. «Callarme es fácil», dijo, acariciando la melena de Relámpago. «Pero vivir con la cabeza agachada no es vivir, es morir de a poquito». El viento trajo el sonido de voces en la plaza. La gente empezaba a reunirse. Los rumores de los documentos encontrados ya eran un escándalo. Y entre los murmullos, el nombre de Mariela se repetía. Sabía que la estaban buscando. Sabía que el sacerdote no se iba a quedar cruzado de brazos. Miró al caballo salvaje, ese símbolo de libertad que se negaba a dejarse domar, y respiró hondo. «Prefiero pelear y perder que callar y pudrirme por dentro», murmuró. «La dignidad no se negocia». Montó a Relámpago, sintiendo la fuerza del animal bajo ella, el corazón latiendo fuerte, y cabalgó hacia el pueblo, lista para decidir no por miedo, sino por convicción. Ese día, la joven no solo iba a enfrentar a los poderosos, iba a recordarle a todos que el silencio protege, pero también encadena. Y ella ya no estaba dispuesta a vivir encadenada. El eco de los cascos de Relámpago sobre el empedrado retumbó en las calles polvorientas de San Nicolás del Valle. Mariela cabalgaba con la espalda recta, el corazón latiéndole fuerte, sintiendo las miradas clavadas en ella. Sabía que ya no había vuelta atrás. Desde que los papeles salieron a la luz, los secretos ya no se podían esconder. Los campesinos, los jornaleros, hasta los jóvenes que apenas estaban aprendiendo a sembrar, empezaron a hablar bajito, a preguntarse, a sospechar. Y en medio de todo, el nombre de Mariela se repetía como un susurro, como una promesa. Esa tarde, la vieja bodega detrás de los establos se llenó de rostros jóvenes. Muchachas con trenzas, muchachos con las manos llenas de callos, algunos con miedo, otros con los ojos encendidos. Mariela estaba en el centro, sintiendo el peso de sus miradas, pero también el valor que le nacía de adentro. «Nos han callado toda la vida», dijo, su voz firme pero temblorosa por dentro. «Nos han dicho que no valemos, que los ricos deciden, que el sacerdote manda, pero ya vimos la verdad». Los murmullos crecieron, las caras se endurecieron. Algunos asentían, otros bajaban la mirada, pero el aire estaba cargado de algo nuevo, esperanza y rabia mezcladas.
Ya no podemos seguir tragándonos las mentiras, continuó Mariela. Nos quitaron tierras, nos quitaron futuro, pero no nos van a quitar la voz. Un muchacho se levantó, era Isaac, hijo de un peón que trabajaba en los campos de don Hilario. ¿Y si hablamos qué? ¿Nos desaparecen como a otros?, preguntó, la voz entrecortada. Mariela lo miró directo a los ojos. Hablar siempre asusta, pero callar nos está matando lento. Si no peleamos, si no alzamos la voz, les estamos regalando todo. Las palabras se quedaron flotando. El silencio se hizo pesado. Afuera, el viento agitaba las ramas y el sonido de caballos relinchando se mezclaba con el rumor de la tarde. Poco a poco, más jóvenes se fueron sumando. Las paredes viejas de la bodega se llenaron de planes, de preguntas, de esa chispa que en los pueblos olvidados cuesta encender, pero cuando prende, arde con fuerza. Pero no todos estaban de acuerdo. Las divisiones en San Nicolás se hicieron más evidentes. Algunos vecinos cruzaban la calle cuando veían a Mariela, otros la llamaban loca, revoltosa, ingrata. Los más viejos, temerosos, le decían que se estaba buscando problemas, y el sacerdote desde su altar lanzaba sermones llenos de veneno, advirtiendo sobre la desobediencia, el pecado y los enemigos del orden. A pesar de todo, Mariela sentía que algo estaba cambiando. No era solo ella. Ahora había voces que se alzaban junto a la suya, que rompían el miedo, que empezaban a cuestionar. Relámpago, parado a la entrada de la bodega, la miraba en silencio, su melena revuelta, su cuerpo tenso, como si también entendiera que lo que estaba por venir iba a ser difícil, pero necesario. Y Mariela, mirando a su gente, entendió que, aunque el pueblo estuviera dividido, ya no podían detener lo que habían empezado. Porque cuando las voces se alzan, los poderosos tiemblan y los silencios se rompen para siempre. El día amaneció con un aire pesado. El cielo estaba cubierto, pero no llovía. Mariela sintió que algo no encajaba, como si el pueblo entero contuviera el aliento. Desde hacía semanas las cosas se tensaron más. Los jóvenes seguían organizándose en secreto. Las divisiones entre vecinos se profundizaban y la figura del padre Silvestre parecía perder fuerza, pero no desaparecía. Era como una sombra vieja, una que nunca se iba del todo. Esa mañana, mientras recogía leña cerca del viejo molino, escuchó pasos detrás de ella. Se giró rápido, con el cuerpo listo para defenderse, pero no era uno de los hombres de don Hilario. Era él. El sacerdote, solo, sin sotana, con la cara cansada y las manos a los lados, como si ya no tuviera fuerzas para pelear. «Quiero hablar contigo, Mariela», dijo con una voz que no le conocía. Ella dudó. Miró alrededor. No había nadie cerca. Sus piernas querían correr, pero su rabia la obligó a quedarse. ¿Para qué? ¿Para volver a encerrarme? Soltó, con el corazón golpeándole el pecho. «No», respondió él, bajando la mirada. «Solo quiero que me escuches». Se sentaron en un tronco caído. El padre Silvestre respiró hondo, como si le costara encontrar las palabras. «Nadie nace con el deseo de aplastar a otros, Mariela», empezó. «A veces la vida nos hace duros, para no quebrarnos». Mariela cruzó los brazos sin quitarle la vista de encima. «Yo crecí sin padres», continuó él. «Me dejaron en la iglesia siendo un niño. Fui criado por sacerdotes que solo me enseñaron a obedecer y a imponer. Nunca tuve a quien desobedecer, nunca supe lo que era decidir por mí mismo. La confesión le sacudió algo por dentro, pero no estaba lista para soltar su coraje. «Eso no le da derecho a destruir a los demás», le respondió, cortante. El sacerdote asintió despacio. «Lo sé. No estoy aquí para justificarme. Solo quiero que sepas que cuando uno crece solo, termina creyendo que el poder es lo único que puede llenarlo». Sus ojos se humedecieron, pero no lloró.
Mariela lo miraba intentando entender cómo podía caber tanta crueldad y tanta tristeza en la misma persona. «Yo obedecí órdenes de los hombres ricos desde siempre», continuó él. «Me dijeron a quién proteger, a quién callar, a quién hacer desaparecer, y yo lo hice, porque creí que así me ganaría un lugar, creí que así me iban a respetar. Pero nadie lo respetaba, solo le temían», le soltó Mariela. Él bajó la cabeza. Por primera vez no tenía respuestas, no tenía sermones, solo tenía el peso de su pasado sobre los hombros. «El poder me dio miedo de volver a estar solo», dijo casi en un susurro, «y el miedo me hizo cruel». Mariela tragó saliva, sintiendo que la rabia se mezclaba con algo parecido a la compasión, pero no podía soltarla tan fácil. «Usted destruyó familias, nos quitó tierras, nos robó la dignidad», le dijo con la voz firme, aunque las manos le temblaban. El sacerdote la miró con los ojos hundidos, aceptando cada palabra. «Lo sé, y a veces lo más difícil no es que te odien, es darte cuenta que te lo mereces». El silencio cayó entre ellos como una losa. No había redención posible, no había un perdón que alcanzara, pero tampoco había vuelta atrás. «¿Por qué me cuenta esto a mí?», preguntó Mariela. «Porque tú eres la que me quitó el poder», respondió él. «Y quizás seas la única que puede romper este círculo antes de que alguien más termine igual que yo». Mariela se levantó, sintiendo que cargaba un peso que no era suyo, pero que ahora entendía. Miró al hombre que por tanto tiempo fue el símbolo del miedo en San Nicolás del Valle, y por primera vez no lo vio como un monstruo, lo vio como un hombre roto. No le dijo que lo perdonaba, tampoco le prometió silencio, solo le dio la espalda y se alejó, dejando que el viento se llevara esas últimas palabras. Había comprendido algo importante. No todas las batallas se ganan con gritos, ni todos los villanos son de piedra. Pero también supo que el pasado no se borra. Y aunque el sacerdote mostrara su lado más humano, las heridas del pueblo seguían abiertas. El camino hacia la justicia seguía adelante, y Mariela no iba a detenerse. Porque aunque había visto el rostro detrás de la máscara, la lucha por la verdad apenas estaba empezando. El suelo vibraba bajo los pies de Mariela, los motores rugían como bestias hambrientas, avanzando sobre los campos de San Nicolás del Valle, levantando polvo, aplastando surcos, destruyendo las pocas parcelas que aún quedaban en manos de los campesinos. Los tractores nuevos, rojos, brillantes, imponentes, parecían monstruos de metal avanzando sin piedad. Los trajo don Hilario, orgulloso, mostrando que el dinero manda y que las tierras, antes o después, caerían en sus manos. Mariela observaba desde la loma, los puños cerrados, la rabia en el pecho. Junto a ella, decenas de jóvenes y campesinos la acompañaban, rostros cansados pero decididos, miradas llenas de dignidad. «Nos están dejando sin nada», dijo Isaac, con la voz ahogada de coraje. «Nos quitan la tierra, el trabajo, la historia, solo si lo permitimos», respondió Mariela, la mirada firme. Sabía que la batalla no sería con armas, sino con la voz, con la resistencia, con la verdad. Por eso organizó la protesta. No para pelear como ellos, sino para que el pueblo viera, para que entendieran que rendirse no era opción. La caravana se formó al borde del campo, justo donde empezaba el territorio que don Hilario quería apropiarse. Mujeres, niños, ancianos, jóvenes, todos caminaban en fila, portando pancartas hechas a mano, algunas con frases de protesta, otras simplemente con dibujos de maíz y tierra. Los motores seguían rugiendo. Los operadores de los tractores los miraban con desprecio desde las cabinas, seguros detrás de sus máquinas modernas, sintiéndose intocables. Mariela levantó la voz. «No venimos a pelear, venimos a recordarles que esta tierra tiene dueño y no se vende». Las palabras flotaron en el aire firmes.
Los trabajadores de don Hilario rieron, pero las cámaras de los celulares ya grababan, los curiosos ya compartían las imágenes. La lucha silenciosa se hacía visible. Pero en ese momento, la tensión se cortó cuando uno de los tractores se desvió y avanzó directo hacia los manifestantes. El tractor se acercaba, levantando tierra, como si fuera a pasarles por encima. La gente retrocedió, algunos gritaron, otros se quedaron congelados. Mariela no se movió. Relámpago, parado a su lado, relinchó fuerte, su silueta imponente, su mirada fija en el metal que se aproximaba. ¿Qué harían ustedes?, pregunta al público mirando la cámara, su rostro tenso, su voz firme. ¿Se quedarían parados defendiendo lo suyo? ¿O correrían? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué harías tú. El tractor se detuvo a pocos metros. El conductor bajó, insultando, amenazando, pero la protesta ya estaba en boca de todos. La gente grababa, los vecinos salían a ver, las redes se llenaban de videos. La rabia, la injusticia, todo estaba sobre la mesa, y Mariela sabía que la lucha apenas comenzaba, pero ya no estaba sola. Los tractores podían ser grandes, pero la dignidad de un pueblo, cuando despierta, no se puede aplastar. La plaza de San Nicolás del Valle nunca había estado tan llena. Gente de todos los rincones se agolpaba en el centro, los rostros tensos, los murmullos corriendo como agua de río. El sacerdote, los hacendados, los capataces, todos estaban ahí, fingiendo que se trataba de una simple reunión, pero todos sabían que el ambiente olía a tensión. Los tractores nuevos estacionados al fondo brillaban como si fueran trofeos, recordándole a todos que los ricos tenían la ventaja. Pero los campesinos, los jóvenes, los viejos que aún se sostenían con bastón, también estaban presentes, sosteniendo pancartas, banderas improvisadas, miradas llenas de rabia contenida. Mariela avanzaba entre la multitud, Relámpago a su lado. Su silueta negra, su pelaje brillante y su paso firme llamaban la atención de todos. Hoy no se trata solo de mí, pensaba Mariela. Se trata de lo que somos, de lo que hemos permitido y de lo que estamos dispuestos a cambiar. Los altavoces se encendieron. El sacerdote, con su sotana impecable, tomó la palabra. Esta tierra necesita orden, necesita respeto, dijo, su voz grave, acostumbrada a imponer silencio. La rebeldía solo trae caos. Aquí nadie va a desafiar lo establecido. Pero antes de que pudiera seguir hablando, un sonido rompió el momento. El relincho fuerte de Relámpago retumbó en la plaza como un trueno seco. La gente se giró, los murmullos se apagaron. El caballo levantó las patas delanteras, su melena al viento, su cuerpo brillante bajo el sol. Era imposible no verlo, imposible no recordar. Ese caballo había roto las puertas del templo, había sido testigo de las injusticias. Era símbolo de lo que no se puede encadenar. Los ojos de los campesinos brillaron. Los jóvenes apretaron los puños. Los viejos asintieron en silencio. El sacerdote intentó seguir hablando, pero su voz ya no llenaba el espacio. El relincho seguía resonando en la cabeza de todos. «Ese caballo no se deja domar», murmuró alguien entre la multitud. «Como nosotros», respondió otro. Mariela dio un paso al frente, su mirada firme, su voz clara. «No venimos a pedir permiso», dijo. «Venimos a recordarles que este pueblo tiene memoria y dignidad». El sacerdote y los hacendados se miraron incómodos. El plan era simple: intimidar, controlar, mantener las cosas como siempre. Pero el pueblo ya no era el mismo. «Las tierras son nuestras», intervino don Hilario, su voz arrogante. «Los que se nieguen a entenderlo se van a quedar sin trabajo, sin techo, sin futuro». La amenaza flotó en el aire, pero esta vez nadie bajó la cabeza. Relámpago volvió a relinchar, como si supiera que su presencia era más fuerte que las palabras vacías.
Los campesinos comenzaron a gritar, las voces se alzaron, ya no había miedo que callara lo que sentían. La tierra es de quien la trabaja. Basta de robos, basta de mentiras. Mariela se mantuvo en pie, respirando profundo, sintiendo que ese momento quedaría grabado en la historia de San Nicolás del Valle. La plaza estaba despierta, el pueblo también, y aunque los poderosos todavía tuvieran máquinas y amenazas, sabían que algo se había roto y que el relincho que no se olvida sería el eco que los seguiría hasta que se hiciera justicia. El sol apenas se asomaba cuando la noticia empezó a correr por las calles polvorientas de San Nicolás del Valle. La camioneta blanca del gobierno se estacionó frente a la plaza, y los hombres de traje bajaron con carpetas en la mano y rostros serios. «Van a investigar», dijo un vecino en voz baja, casi sin creérselo. Mariela escuchó el murmullo desde el corral, donde Relámpago pastaba tranquilo. Por un momento pensó que se trataba de otro rumor, otra ilusión que se desvanecería con el viento. Pero cuando vio a los agentes hablar con la gente, supo que algo estaba cambiando. La comunidad, harta de injusticias, había firmado peticiones, reunido pruebas, contado su historia. Los videos de la protesta, los papeles de los terrenos robados, los testimonios, todo había llegado a oídos de las autoridades. Por primera vez en mucho tiempo, el poder del sacerdote y de los hacendados tambaleaba. La iglesia, que antes imponía respeto y miedo, se veía distinta. Las puertas abiertas, los bancos vacíos, el altar frío. El padre Silvestre seguía ahí, pero su figura ya no infundía el mismo temor. Los agentes revisaban documentos, hablaban con los viejos del pueblo, anotaban cada palabra, cada denuncia. Algunos vecinos se animaban a hablar, otros bajaban la mirada, temerosos de las consecuencias. Mariela caminó por la plaza, sintiendo la mezcla de alivio y angustia en el aire. «No es el final», murmuró su abuela apareciendo a su lado, «pero es un comienzo». Las heridas seguían abiertas, los recuerdos dolían, las traiciones estaban frescas, pero los muros de impunidad comenzaban a agrietarse. Días después, la iglesia quedó bajo supervisión. Las tierras en disputa fueron congeladas, los tractores seguían ahí, pero las autoridades los detuvieron, al menos por ahora. Mariela se convirtió en una especie de referente. Algunos la admiraban, otros la criticaban, pero nadie la ignoraba. Su nombre resonaba en los pasillos, en las cocinas, en los corrales. El sacerdote, por su parte, se mantenía distante. Ya no predicaba con la misma fuerza. Su rostro mostraba el desgaste de años de secretos y decisiones equivocadas. «No ganamos todavía», dijo Isaac, uno de los jóvenes del grupo, «pero logramos algo que parecía imposible». Mariela asintió, mirando los campos al horizonte. Los caminos se abrían, no sin obstáculos, no sin dolor. Pero la esperanza ya no era un susurro escondido, era una voz firme, una decisión tomada. Y aunque las cicatrices no desaparecían de un día a otro en San Nicolás del Valle, la gente empezaba a entender que la dignidad no se pide, se toma, y que a veces un pueblo cansado solo necesita un relincho, un grito y la valentía de una joven para empezar a cambiar su destino. El primer rayo de sol pintó el cielo de tonos naranjas y rosados. El aire estaba fresco, cargado del aroma de la tierra mojada, del maíz recién sembrado, de esa calma que llega después de las tormentas, aunque por dentro el pueblo seguía sacudido. Mariela ajustó la mochila sobre su espalda. Dentro, bien escondido entre los cuadernos y los trapos, llevaba ese libro viejo, el que había desenterrado una y otra vez de los escondites, el que la había metido en problemas y al mismo tiempo le había abierto la mente y el corazón. A su lado, Relámpago mordisqueaba el pasto, inquieto, como si también sintiera que algo estaba por empezar. Su melena oscura brillaba bajo la luz suave de la mañana, su cuerpo tenso, siempre listo para galopar hacia lo desconocido. Mariela montó al caballo salvaje.
sus manos firmes sobre las riendas, la mirada fija en el horizonte. Sabía que no todo estaba resuelto. Las autoridades seguían investigando, los terratenientes no se iban a rendir fácil, y en la iglesia el silencio del sacerdote pesaba más que cualquier sermón. Pero también sabía que algo había cambiado. El camino polvoriento se extendía frente a ella. Los campos, aún marcados por la desigualdad, parecían tener un brillo distinto esa mañana. No era solo el sol, era la gente que empezaba a caminar erguida, los niños que jugaban sin esconderse, los viejos que ya no bajaban la cabeza al cruzarse con los patrones. Relámpago avanzaba a paso lento al principio, sus cascos golpeando la tierra firme, mientras el viento despeinaba los cabellos de Mariela. Los primeros en verla fueron los jóvenes del grupo, Isaac y los demás, reunidos junto a la bodega vieja. «¿A dónde vas?», preguntó él sonriendo, con esa mezcla de respeto y cariño que se había ganado. «A ver hasta dónde llega el camino», respondió Mariela sin detenerse. «Pero siempre regreso, la lucha no se olvida». Los muchachos asintieron. Sabían que ella no se rendía, que la libertad no se consigue en un solo día. La llanura se abría frente a ella, los potreros, los maizales, los árboles viejos que parecían guardianes del pueblo. Más allá, las montañas recortadas contra el cielo y el susurro del viento cargado de promesas. Mariela pensó en su madre, en su padre, en las historias que la abuela contaba entre susurros y lágrimas, en los libros escondidos, en las injusticias, en los gritos que había aprendido a soltar. Relámpago relinchó, un sonido firme, como si también recordara los días en que todo parecía perdido. Sus pasos se hicieron más rápidos, el trote se transformó en galope, y el corazón de Mariela se aceleró al ritmo del caballo. El polvo se levantaba tras ellos, el sol subía lento, y el camino se abría sin miedo. Dentro de la mochila, el libro seguía guardado, las páginas arrugadas, las letras cargadas de sueños, de ideas, de valentía. Sabía que aún había mucho por pelear. Las tierras, los derechos, la dignidad, pero en su mirada, en el galope firme de Relámpago, en el amanecer que iluminaba todo San Nicolás del Valle, había algo que nadie podía arrebatarles: la certeza de que un pueblo despierto, aunque herido, siempre encuentra el valor para seguir cabalgando hacia un horizonte nuevo. A veces, la libertad no llega con gritos ni con victorias rápidas, llega despacio, en forma de pasos firmes, de miradas que ya no se bajan, de libros escondidos que terminan abriendo mentes. Esta historia no es solo de Mariela, ni de un caballo que se negó a ser domado. Es de todos los que se atreven a soñar con un mundo más justo, aunque les cierren las puertas, aunque les digan que no pueden. Porque al final, la dignidad no se pide, se defiende. Y tú, que llegaste hasta aquí, eres parte de esta historia. Te invito a dejar un comentario. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre callar o defender lo que crees justo? Cuéntanos, tu voz también importa. Si esta historia tocó algo dentro de ti, dale like, compártela con alguien que sepa lo que es luchar contra lo que parece imposible y suscríbete al canal. Aquí seguiremos trayéndote historias que tocan el alma, porque lo que empieza como un susurro puede terminar despertando a todo un pueblo.